Seguimos, es un gusto, seguimos con el capítulo 4, los primeros 3 versículos, seguimos con el tema de la humildad. Pero primero queremos saludarle, Sí. cómo están en sus casas, en sus hogares, o donde estén. Es un gusto estar nuevamente con ustedes este tiempo de reflexión en la semana, deseosos de que de alguna manera nos ayude a vivir mejor cada día cerca del Señor. Muy bien. Anhelamos que tengas un día espectacular. Vamos con la segunda parte del tema de la humildad. Y dice, volvemos al pasaje: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y dónde se origina la humildad? ¿Cuál es el origen de la humildad, pastor? Bien, habíamos terminado el jueves pasado con este pensamiento de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Sí. Y como bien dice la pastora, queremos seguir con el tema de humildad porque hay más para decir. Y bueno, lo que está preguntando la pastora es ¿dónde se origina, dónde nace, ¿sí?, la humildad en la persona o cuándo nace, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice, pastora? Yo te pregunté a vos. Bueno, la humildad nace de presentarnos frente a Dios, frente a su luz, su perfección, porque generalmente nosotros nos comparamos con el vecino. Sí, con otra persona. Con otra persona, con otro ser humano, como el fariseo, ¿no? Que se comparaba con el otro que no... Con el publicano que estaban orando, claro, los dos, claro. ¿Se acuerdan? Hablamos la semana pasada. Sí. Y bueno, y el fariseo mirando al otro decía, gracias Señor porque no soy como este. Claro. Estaba comparando con el publicano que sí. Estaba ahí de rodillas clamando a Dios. Claro, entonces la humildad aparece cuando, si vos tenés en cuenta con quién te estás comparando. Si yo soy una eximia pianista, supongamos, y soy muy buena, y después veo una eximia pianista dando un concierto y quedo chata. O otro que dice, soy no sé qué, ¿no es cierto? Y hay gente que se cree que es el sumum, pero porque se compara con el vecino de enfrente, con el conocido, con el amigo, pero el asunto real en donde aparece la humildad es frente a Dios, frente a Jesús como ser perfecto. Y como ser perfecto es muy difícil llegar a la perfección. Yo diría que es imposible. Eso. Yo creo que no es difícil. Realmente ser como Jesús es imposible. Es una tarea que es muy difícil que alcancemos. Es interesante que mucha gente, como vos decís, no por ahí se considera importante, porque un poco siempre nuestro mundo gira alrededor nuestro, ¿no? Nosotros somos el centro, ¿sí? Y a partir de ahí extendemos nuestras visiones, nuestras acciones, ¿sí? Normalmente creemos que somos el centro del universo, ¿no? Es una tendencia normal y natural en cada uno. Y por eso cuando hacemos alguna cosa más o menos bien, creemos que somos lo más importante. Supongamos que alguien, no sé, en una canchita de fútbol se pone a jugar al fútbol y es bueno. Hay algunos que son muy buenos, ¿no? Haciendo gambetas, pateando al arco, cosas por el estilo. Pero cuando nos comparamos a lo mejor con los demás que están alrededor nuestro. Ahora, si nos comparamos con Messi, ¿sí? No hay nadie que pueda decir yo soy lo suficiente bueno. Por eso depende con quién nos estemos comparando.
Y esto es lo que queremos decir. Si nosotros nos comparamos con los que nos rodean por ahí, parece que somos buenos, que somos humildes. Yo no soy como aquel. Pero cuando miramos a Jesús y nos comparamos con Él, entonces la cosa cambia, ¿no? Es cuando realmente tenemos que ser humildes porque reconocemos que nuestra vara no llega a la altura de la que tenía nuestro Señor. No sé cómo se llamaba, pero hubo un hombre que él de noche soñaba o se hacía la imagen. Bueno, yo creo que es algo que hacemos a veces muchos, ¿no? Que de noche por ahí nos formamos nuestros superhéroes, ¿no? Y pensamos que somos el mejor jugador. Sí, él se veía eso, él se veía como el crack de la cancha de fútbol, se veía como el mejor disertador que todos escuchaban. Sí, imaginaban la escena donde él salvaba gente del mar que se estaba ahogando. Hay todas esas fantasías que todos a veces tenemos, ¿no? Que por ahí quisiéramos alcanzar, no sé, ser. Y de pronto, cuando despertamos o cuando nos volvemos a la realidad, nos encontramos con otra cosa, ¿no? Muy bien, entonces es importante que nos comparemos para tener humildad, nos comparemos siempre frente a la luz de Dios, porque frente a la luz de Dios vemos nuestro pecado, nuestra falta, que no la vemos comparándonos con otras personas. Bien, repasando un poquito lo que dijimos la semana pasada, es que decíamos que lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Nuestra vida. Y lo segundo es que si hacemos alguna comparación con otros para mantener esa humildad latente, tenemos que mirarnos con Jesús, ¿sí? Muy bien. Y la tercera cosa, pastor, que tenemos que hacer es reconocer que somos criaturas de Dios. Bien. Y como tales dependemos completamente. La criatura no puede dar nada sino recibir de Dios y someterse a la voluntad de Dios y a sus designios. Es así, ¿no es cierto? Nosotros fuimos creados por Dios. No somos dioses, no somos el que nos creó a nosotros mismos, no somos tampoco el que nos formó a nosotros mismos, en el sentido de que todo lo que aprendimos, todo lo que acumulamos, todo lo que logramos, a lo mejor en éxitos, ya sea de estudiar o en éxitos que logramos de juntar bienes, de enriquecernos, de tener sabiduría. Si bien requiere un esfuerzo importante de nuestra parte para alcanzar esos objetivos, pero en definitiva también todo eso depende de Dios, depende de lo que Dios nos da, y nosotros necesitamos que Dios nos dé la vida, nos dé el trabajo, nos dé la familia, nos dé las relaciones, nos dé la inteligencia, la sabiduría. Es decir, nosotros tenemos muy poco que dar, pero muchísimo que recibir. Claro, y casi siempre recibir de Dios, ¿no? Sí. ¿Y por qué no tenemos nada? Somos criaturas. Una criatura no puede dar nada. Y nosotros somos criaturas de Dios. Nunca nos tenemos que olvidar. Y lo que damos no es nuestro, es de Dios. Así que como criatura de Dios, lo que compartimos, lo que damos, es de Dios. Muy bien, y eso es lo que nos tiene que mantener humildes también, ¿no? Saber que realmente nada es nuestro, que nada nos pertenece, que no tenemos triunfos por nuestra parte, porque la Biblia también nos enseña que aún el querer y el hacer vienen de parte de Dios, ¿no es cierto? Así que yo creo que no tenemos motivos para engrupirnos, como decimos, para sentirnos orgullosos. Y esta virtud que es la humildad debería aparecer en cada uno de los hijos de Dios, en el reconocimiento de que si nos comparamos con Él, quedamos muy cortos. Y también el saber que le pertenecemos porque Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, el que día a día permite que vivamos una hora más sobre esta tierra, y el que nos da
cualquier necesidad que tengamos. Ojalá Dios nos ayude a entender esto, ¿no? A entender que la humildad es algo tan importante, pero que si logramos prepararnos en nuestra mente y pedir que el Espíritu Santo nos ayude a ser humildes, ¿sí?, podemos llegar a ser grandes en el reino, porque eso es lo que también enseña la palabra, ¿no? Que aquel que es pequeño es grande, y el que es grande o cree ser grande es pequeño, ¿no? En todos los aspectos la vida cristiana tiene digamos, este trabajo inverso, ¿no? Estos conceptos inversos de lo que tiene el mundo. El mundo cree que cuando es poderoso cuando aplasta a otros, ¿no? Y Jesús nos enseña que somos poderosos cuando podemos tener humildad, ¿sí? Que vivimos cuando somos capaces de morir a nosotros mismos, ¿no? Esa paradoja que parece algo contrario, ¿sí? Lo llamamos también la contracultura del cristianismo, ¿no? En contra de la cultura del mundo, ¿sí? Lo que al mundo le parece importante, para Dios es insignificante. Y lo que para el mundo, como decíamos recién con el tema de la humildad, o la semana pasada explicábamos, que en el mundo que no era cristiano, la humildad era algo despreciable, algo rastrero, algo bajo, pero que de pronto el cristianismo lo elevó a las primeras virtudes que debe tener un hijo de Dios. Y no solo la primera, sino la base. La base, porque la relación con Dios es humildad. No hay relación con Dios sin humildad. Aún la primera bienaventuranza nos habla de la humildad, el ser nada. Y yo pienso que nosotros somos en las manos de Dios, somos criaturas de Dios. Y si vos te salís de la mano, te salís de ser humilde, harás cosas, serás lo que serás, pero no sos un hijo de Dios, porque necesitamos la humildad para relacionarnos con Dios todos los días. Que Dios nos ayude a recordar, no compararnos con los demás, sino frente a Dios, y hacer ese ejercicio de presentarnos frente a Dios cada día y recordar siempre, siempre, siempre que sos y somos una criatura de Dios. Muy bien, y este es el ruego de Pablo, ¿no? Comienza este capítulo diciendo: yo preso os ruego que andéis como es digno, y que es digno ser humildes en primer lugar, ¿sí? Amén. Es la primera palabra que hemos estado analizando en estas dos últimas reflexiones. Y Dios nos ayude realmente a ser humildes verdaderamente para ser grandes en el reino de los cielos. Bien, y sí, y yo decía que aún en nuestros hogares, aún con nuestros hijos, a veces vienen y nosotros le decimos: basta, basta, es una pavada lo que estás diciendo. No, no es una pavada, es algo que Él tiene en su corazón, y debemos ser humildes y escucharles, y no denigrar, no menoscabar aún a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. El ser humildes nos ayuda y necesitamos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú fuiste humilde de corazón, Señor, porque tú nos diste ejemplo. Y te pedimos que tú nos ayudes a cada día presentarnos frente a ti y reconocer el lugar que tenemos en tus manos como criaturas. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos creemos comparándonos con los demás, mejores que los demás. Perdónanos, Señor. Nos ponemos en tus manos y crucificamos nuestro yo para que tú vivas dentro nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.
Amén. Muchas bendiciones. Nos vemos próximamente. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré.